Domingo 17 de mayo, muy buenos días, iglesia. Bienvenido a nuestro devocional dominical. Muchas gracias por permitirme ingresar a sus hogares una vez más a través de este medio. Antes de empezar el devocional de hoy, quiero que me regalen unos minuticos para decirle algunas cosas que tengo en mi corazón. Hay una inquietud alrededor de la iglesia a nivel mundial y más en nuestra nación de cuándo vamos a abrir nuestras congregaciones, cuándo vamos a abrir los templos. Créame que no me angustia ese tema por el momento. Ni siquiera le he orado a Dios pidiéndole: Señor, ¿cuándo vamos a abrir el templo? Porque la prioridad número uno de nuestra oración ha sido que Dios los guarde, los proteja, les supla para todas sus necesidades. Si esta semana el gobierno sacara algún decreto donde las iglesias bajo ciertas normas de seguridad abrirían los templos, nosotros como Iglesia Aliento de Vida, en cabeza de su pastor, su servidor, no tenemos la intención de abrir, no la tenemos todavía. La razón: pensamos en ustedes, pensamos en su familia. Creo mucho en la unción del Espíritu Santo, en la autoridad de la palabra, la fe, pero también creo que tenemos que ser personas sabias, muy sabias, y esperar la dirección del Espíritu Santo, la fecha, el momento indicado. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Cuando Dios nos guíe, nos muestre cuál es el momento oportuno. No hay afán en nuestro corazón, ni es la prioridad de nuestra oración desesperadamente cuándo vamos a abrir el local para volvernos a congregar. Les repito, iglesia, nuestra prioridad es orar por ustedes para que Dios los guarde, los proteja, los libre de todo peligro y traiga nuevas oportunidades a su vida. Lo que sí quiero decirle, iglesia, es que por favor nos permitan seguir pastoreándolos, seguir ejerciendo nuestro ministerio pastoral. Permítanos seguir siendo sus pastores, y hay muchas formas de hacerlo. Una es este video del devocional dominical que cada 8 días estamos enviando a sus hogares a través de el internet. Otra forma es la reflexión bíblica que estamos enviando todos los días una reflexión bíblica para que usted medite en la palabra y la palabra dé fruto en su corazón. Otra forma de pastorearos es a través del ministerio de la intercesión, que está funcionando. Las hermanas que integran este ministerio todos los días están orando. Hemos recibido llamadas donde nos piden oración por enfermos en España, en Estados Unidos, en otras ciudades, en Bogotá, en Medellín, y cada momento suena el teléfono: hermano, pónganos en oración. Queremos seguir haciéndolo con ustedes, que es nuestra congregación, las ovejas que el Señor nos ha dado para pastorear. Así que en el número de WhatsApp que llega el pensamiento diario, la reflexión bíblica diaria, ahí en ese número, a través de WhatsApp, puede escribir sus peticiones de oración, los motivos de oración, aquellas cosas que quiere que los apoyemos en oración para que Dios dé respuesta y se manifieste. Y la cuarta, es a través de la consejería y la asesoría pastoral. A través de ese mismo número me pueden llamar. Con gusto los atenderé para orar por ustedes, para tener un consejo bíblico basado en los principios de Dios y poderlos guiar en estos momentos de desafío tan grandes sobre nuestras vidas. Entonces, por favor, permítanos seguirlos pastoreando. Lo podemos seguir haciendo. En el momento oportuno, guiados por Dios, abriremos el templo. Pero por ahora, iglesia, reúnase cada domingo con sus hijos, con su esposa, con su esposo, con su familia. Escuchen la palabra de Dios. Si quieren cantar y adorar, coloquen en YouTube música de alabanza y adoración, canten, reúnase en la familia a orar. Acuérdense que la iglesia somos nosotros. El lugar donde nos congregamos es solo el templo. Usted es la iglesia. Donde usted se reúne, ahí está la iglesia y ahí está Dios ministrándolos con el Espíritu Santo. Amén, iglesia. Así que no lo olvide, escríbanos a través del WhatsApp sus motivos de oración. Llámenos si necesitan asesoría, oración, consejería. Con gusto
estaremos dispuestos a atenderlos y hablar con ustedes. Amén. Ahora sí quiero entrar en el tema del devocional del día de hoy. Mi padre fue un hombre de origen campesino, pero desde muy pequeño me enseñó la importancia de leer. Siempre he sido autodidacta. Y entre ese desorden que tengo de escritos en mi computador, tengo una carpeta que se llama Reflexiones de Plenitud. Estuve mirando esas reflexiones, algunas de ellas esta semana, y me encontré con una carta de Albert Einstein. Y él escribe lo siguiente: quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado del todo. Y esa expresión me llamó mucho la atención. Y de ahí partió todo para el devocional de hoy. Me fui a buscar la palabra crisis. Usted la puede buscar en Google, palabra crisis. Y encontré crisis, viene de la palabra griega crisis con K, del verbo krino, que quiere decir yo decido. Interesante, eso quiere decir crisis. Yo decido. Y crisis se le designa a todo momento donde se produce un cambio que marca resultados marcados. Eso es crisis. Un momento donde se producen cambios marcados. Así que el devocional de hoy lo vamos a llamar sin crisis no hay desafíos. Óigame bien, iglesia. Sin crisis no hay desafíos. Y al estar meditando en estas palabras, en la crisis, en lo que dijo el señor Einstein, estar meditando en la palabra de Dios, sin crisis no hay desafíos. Cobraron valor las palabras de la Biblia donde dice que nuestra fe es más preciosa que el oro. Sin crisis no hay desafíos. Entonces, en esas crisis, la fe, en los momentos donde se producen cambios tan marcados en el mundo, en la naturaleza, en la economía, en la vida personal, en la vida familiar, la fe es más valiosa que el oro. Nuestra fe es más valiosa que el oro, iglesia. Y esa fe está siendo purificada día a día a través de diversas circunstancias. Entonces me acordé y vino a mi corazón la insistencia de mi Señor Jesucristo en el Evangelio para que nosotros confiáramos. Era una insistencia y una repetidera: tengan fe, tengan confianza, tengan paciencia, sean perseverantes y manténganse firmes en la fe. Porque la fe es lo que nos permite ver la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas. Óigame bien, iglesia. La fe es lo que permite que la gloria de Dios se manifieste a nuestras vidas. Por eso el Señor dice en el Evangelio: si crees, verás la gloria de Dios. Ahora, en medio de la crisis, en medio de esos cambios tan marcados, caminando con fe, no puedes esperar grandes cambios si sigues haciendo las mismas cosas. Para que me entienda mejor, si sigue haciendo las mismas cosas que viene haciendo hasta ahora, usted recibirá los mismos resultados. En medio de la crisis, en toda nuestra nación hay colombianos que siguen haciendo las mismas cosas. La misma irresponsabilidad, el mismo desorden, la misma corrupción. Entonces no vayan a esperar grandes cambios. Si en medio de la crisis no cambiamos cosas, no esperemos recibir cosas nuevas. Amén, iglesia. Por favor, abra su Biblia en la carta de los Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 27. Hechos capítulo 27, versículo 1 al 15.
Cuando, dice la palabra del Señor así, iglesia, cuando se decidió que navegáramos rumbo a Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, que pertenecía al batallón imperial. Versículo 2. Subimos a bordo de un barco con matrícula de Adramitio, que estaba a punto de zarpar hacia los puertos de la provincia de Asia, y nos hicimos a la mar. Nos acompañaba Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Al día siguiente hicimos escala en Sidón, y Julio, con mucha amabilidad, le permitió a Pablo visitar a sus amigos para que lo atendieran. Versículo 4. Desde Sidón zarpamos y navegamos al abrigo de Chipre, porque los vientos nos eran contrarios. Después de atravesar el mar frente a las costas de Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira de Licia. Allí el centurión encontró un barco de Alejandría que iba para Italia y nos hizo subir a bordo. Versículo 7. Durante muchos días la navegación fue lenta y a duras penas llegamos frente a Genido. Como el viento nos era desfavorable para seguir rumbo trazado, navegamos al amparo de Creta frente a Salmona. Seguimos con dificultad a lo largo de la costa y llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de Lasea. Se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación por haber pasado ya la fiesta del ayuno. Así que Pablo les advirtió: señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio tanto para el barco y su carga como para nuestras propias vidas. Versículo 11. Pero el centurión, en vez de hacerle caso, siguió el consejo del timonel y dueño del barco. Como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría decidió que debíamos seguir adelante, con la esperanza de llegar a Fenice, puerto de Creta, que da al suroeste y al noroeste, y pasar allí el invierno. Versículo 13. Cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían, así que levaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. Poco después se nos vino encima un viento huracanado llamado nordeste que venía desde la isla. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento, así que nos dejamos llevar a la deriva. Amén y amén. La historia nos habla del viaje de Pablo como prisionero a Roma. Pero en realidad lo que más se realza en ese pasaje, como si cobrara vida y fuera el personaje más importante, no es Pablo, sino la tormenta. Todos los versículos y todo el pasaje bíblico, todo el capítulo, giran alrededor de una tormenta. Pablo y los que iban con él tuvieron que enfrentar una gran tormenta. Ahora, iglesia, cuando hablamos de tormenta, nosotros llamamos tormenta a lo que comúnmente se llama crisis, momentos de crisis. Nosotros lo llamamos tormenta. Pablo y sus compañeros se enfrentaron a un momento de crisis, una tormenta. Muchas personas atravesamos tormentas. Algunas personas atraviesan tormentas no por voluntad propia, sino por las decisiones de otros. Otros toman las decisiones y esas decisiones perjudican sus vidas y desatan una gran tormenta, una gran crisis. Otros enfrentan tormentas, momentos de crisis, porque por falta de sabiduría o por simpleza, porque hay mucha gente simple en la vida, toman muy malas decisiones y esas malas decisiones los llevan a tormentas, a momentos de crisis. Otros llegan a tormentas y a crisis porque obedecen un mal consejo. Un mal consejo. En la vida, iglesia, siempre encontraremos tormentas. Sabiduría es evitarlas. Pues la Biblia dice y nos enseña que el hombre sabio teme a Dios, ve el mal y se aparta. Pero el necio no hace caso, sigue de largo y recibe las consecuencias. Fe
es la capacidad de atravesar las tormentas cuando ya no hay ninguna salida. No hay ninguna salida. Toca atravesar la tormenta. Ahí se necesita fe, mucha fe. Ahora, Pablo y todas las personas que iban en ese barco se vieron envueltos en una gran tormenta. En una gran tormenta. Por 4 razones. Número 1, no tuvieron contentamiento en el lugar que encontraron para invernar. Miren lo que dice el versículo 12. Como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría decidió que deberíamos seguir adelante con la esperanza de llegar a Fenice, puerto de Creta, que da al suroeste y al noroeste. Ellos ingresaron a esa tormenta por no tener contentamiento en el lugar que llegaron para invernar. Ellos les pareció que ese lugar no era adecuado para quedarse. Quedarse en ese lugar era lo más fastidioso. Quedarse en ese lugar durante tanto tiempo era inadecuado, no había contentamiento. La vida les trajo un lugar después de varios días de enfrentar el invierno, de hacerse pesado el viaje, del que no rendía, de que el tiempo estaba en contra, el viento estaba en contra. Llegaron a un lugar para invernar, pero el lugar les pareció que no era el adecuado para el invernar, sino que era mejor seguir adelante para buscar un mejor lugar. Por falta de contentamiento. Cuando no hay contentamiento, todo nos parece mal. Cuando no hay contentamiento, todo nos huele a feo. Cuando no hay contentamiento, nada se valora. Cuando no hay contentamiento, nada se agradece. Todo le incomoda. Ay, este lugar, ¿cómo me voy a quedar acá? ¿Cómo vamos a estar acá? Algunos dirían, ¿qué dirán mis amistades si me ven entrando a este lugar? Por falta de contentamiento, no valoraron el único lugar que tenían para invernar. Y la falta de contentamiento tiene que ver con la actitud del corazón. No tiene que ver nada con el lugar. Tiene que ver con la actitud de corazón. Por eso, Pablo y las demás personas caminaron hacia una tormenta, hacia una crisis, por falta de contentamiento. Iglesia, contentamiento no es resignación. Es la actitud correcta que debemos tener para enfrentar un momento de dificultad. Es una actitud correcta que debemos tener en nuestro corazón para enfrentar los momentos difíciles de la vida. No es resignación. Número 2. Se dejaron engañar por las circunstancias. Miren lo que dice el versículo 13. Cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podía conseguir lo que querían y elevaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. Se dejaron engañar por las circunstancias. Vieron un viento suave y dijeron, esto es suficiente para llegar a un lugar de mayor bendición. No siempre, iglesia, las oportunidades buenas serán tan buenas. Y no siempre las oportunidades malas serán tan malas. Aprenda a reflexionar. Aprenda a ser sensible y dejarse guiar por el Espíritu de Dios. La Biblia dice en la carta a los Romanos capítulo 8, dice, los que son hijos de Dios, estos son los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Que no te dejen engañar las circunstancias. Número 3. Rechazaron el consejo de los sabios. Miren lo que dice el versículo 9. Versículo 9 al 10. Se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación por haber pasado ya la fiesta del ayuno. Así que Pablo les advirtió: señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio tanto para el barco y su carga como para nuestras vidas. Pero miren lo que dice el 11.
Pero el centurión, en vez de hacerle caso, siguió el consejo del dueño del barco. No hicieron caso a la sabiduría. No hicieron caso al consejo de sabios. Y número 4, descontento con impaciencia es una combinación peligrosa. Ojo lo que le digo. Descontento con impaciencia es una combinación peligrosa. Mira lo que dice el versículo 7. Versículo 7. Durante muchos días la navegación fue lenta y a duras penas llegamos frente a Gnido. Como el viento nos era desfavorable para seguir el rumbo trazado, navegamos al amparo de Creta. Venían cansados, les surgía llegar rápido. Ójame bien, iglesia, descontento con impaciencia es una combinación destructora. ¿Cuántos dicen amén? Es una combinación destructora. Siempre tendremos tormentas en el camino. Siempre habrán crisis que enfrentar. Siempre habrán tormentas al frente. Sabiduría, evitarlas. Fe, la capacidad de enfrentarlas cuando no hay otra salida. Ahora la pregunta es, y aquí es donde quiero entrar en lo más importante del mensaje, sin decir que lo anterior no era el mensaje, pero quería presentarles esta plataforma. ¿Por qué ellos entraron en una tormenta? Por falta de contentamiento, por dejarse engañar de las circunstancias, por no escuchar la voz de los sabios y porque el descontento y la impaciencia es una combinación destructora. Tenga cuidado con eso, iglesia. Pero la pregunta es, pastor, ¿qué actitud debemos tener para enfrentar esta tormenta? ¿Qué actitud debemos tener para enfrentar estos momentos tan difíciles de desafíos? Quiero enseñarle 4 cosas rápidamente hoy para que usted tenga una actitud correcta a esta tormenta que le tocó enfrentar. Número uno, iglesia, debemos tener buen ánimo. Tener buen ánimo. Y buen ánimo tiene que ver con el deseo, tiene que ver con la fuerza, tiene que ver con la inspiración, tiene que ver con la fuerza de su espíritu. Miren lo que dice el versículo 22, rápidamente, versículo 22 del 27. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Versículo 25, miren lo que dice. Así que ánimo, señores, confío en que Dios hará como me dijo. Ánimo, ánimo. Iglesia, que el ánimo no le juegue una mala pasada en este tiempo. Que en medio de la crisis y la tempestad, el ánimo no lo enrede, no lo abata y no sea un instrumento para su derrota. Al contrario, que su ánimo sea el detonante para levantarse, para agarrarse de la mano de Dios, para pelear por sus bendiciones y luchar por reedificar su vida. Amén. Miren lo que dice Proverbios capítulo 18. Vaya rápidamente al libro de los Proverbios capítulo 18, versículo 14. Miren lo que dice 18:14. En la enfermedad el ánimo levanta al enfermo, pero ¿quién podrá levantar al abatido? En la enfermedad el ánimo levanta al enfermo. O sea que el desánimo lo mantiene más enfermo. El desánimo lo mantiene más en derrota. El desánimo lo mantiene sumergido en el temor y en el miedo. El desánimo lo va a llevar a la derrota. El desánimo lo va a llevar a bajar sus brazos y no seguir luchar. Pero tener un buen ánimo, tener esa dinámica para seguir adelante, en la que le permitirá levantarse, creer en la palabra de Dios y reedificar su vida. ¿Cómo enfrentar las tormentas? Mantener buen ánimo. Y el ánimo tiene que ver con el deseo, con las ganas, con la intención, con la fuerza del espíritu.
Mire lo que dice el versículo 22, de ahí mismo Hechos capítulo 27, versículo 22. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Ahora mire versículo 25. Así que ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Ánimo, iglesia. Que el ánimo no lo enrede, que el ánimo no sea el instrumento para su derrota. Al contrario, que el ánimo sea el detonante para que usted se levante, se tome de la mano de Dios, pelee por sus bendiciones, siga adelante para reedificar su vida. Mire lo que nos enseña Proverbios capítulo 18, versículo 14. Proverbios 18, 14. En la enfermedad, el ánimo levanta al enfermo. ¡Wow! ¡Tremendo! En la enfermedad, el ánimo es el que sostiene a ese enfermo. El ánimo es el que levanta a ese enfermo. Pero mire lo que dice aquí. Pero ¿quién podrá levantar al abatido? ¿Quién podrá levantar al que se echa a rodar por la derrota? ¿Quién podrá levantar al que renuncia a seguir adelante? ¿Quién podrá levantar a aquella persona que se esconde, que se amedranta, que se asusta y renuncia a lo que Dios le ha dicho? ¡Ánimo! ¡Ánimo! Podemos decir es que el ánimo demuestra la calidad del alma de la persona, el estado del alma. Proverbios me dice que el ánimo es la dinámica de la persona. ¡Ánimo! Si quieres atravesar esta crisis, ¡ánimo! Si tienes fe en el Señor, ¡ánimo! Si tienes fe en las promesas del Señor, ¡ánimo! Porque tienes que levantarte y reedificar tu vida. Amén, iglesia. Número 2, vamos a ir rápidamente, vuelva a Hechos capítulo 27. Número 2, tener en cuenta lo que verdaderamente vale. Tener en cuenta lo que verdaderamente es de valor. Miren lo que dice la palabra del Señor en el versículo 22 de Hechos 27, versículo 22. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Tenga en cuenta lo que verdaderamente tiene valor. El viernes a mediodía hablé con un hermano de la iglesia, por celular hablamos, y le pregunté, ¿cómo se encuentra? Y es desafiante la situación, pero él me contestó, pastor, bien, estamos bien, porque desde que haya vida, estamos bien. Desde que haya vida, hay esperanza. Desde que mis hijos estén bien, estamos bien. Desde que haya vida, mi esposa esté viva, estamos bien. Y ayer hablé con otra persona en la tarde y le preguntaba, ¿cómo está? Me dice, pastor, pues trato de como aburrirme de no hacer nada, pero me acuerdo de que mi familia está bien, mis hijos están bien, que yo tengo vida, y mientras haya vida, hay esperanza. Tal vez cosas materiales se pierdan, tal vez muchas oportunidades se enreden y se pierdan, tal vez se pierda mucho dinero, pero lo que realmente importa es su vida. Eso es lo que importa. Pablo, en medio de la tempestad y en medio de la crisis, en medio de la angustia que la tormenta golpeaba, el barco se estaba desbaratando y todos tenían miedo que se iba a morir. Pablo se levanta y dice, ánimo, porque lo que realmente importa y tiene valor no es que se pierdan las neveras que hemos comprado para llevar a las casas, no es que se pierda el dinero que traemos aquí en las maletas,
No es que se pierda la ropa que hemos comprado para estrenar cuando lleguemos al puerto. No es que se pierda la comida que teníamos ahí almacenada. ¡Ánimo! No es que las oportunidades de negocio se pierdan. ¡Ánimo! Porque su vida, el Señor la guardará. ¡Ánimo! ¿Cómo sobrevivir una tormenta? Valore lo que verdaderamente cuenta: la vida. Y lo más importante para Dios es la vida. Lo más importante para Dios es la vida. Vuelvo y se lo repito, iglesia. Lo más importante para Dios es la vida de los seres humanos. Las personas son las que importan. Las personas son las que valen. Las personas son lo más importante en el reino de Dios. Eso es lo que verdaderamente vale. La vida. Y mientras haya vida, vendrán nuevas oportunidades. Mientras haya vida, tenemos la oportunidad de ver brillar nuevamente el sol. Y el sol brillará y traerá nuevas y grandes oportunidades para tu vida y para tu familia. ¡Aleluya! Eso es lo que verdaderamente vale. El Evangelio según San Mateo capítulo 6 dice: no es más importante su vida que el vestido, que la ropa y el alimento. ¿No vale más usted como persona que la ropa? ¿No vale usted más como persona? La vida. Y mientras haya vida, a todos los que me están escuchando, vendrán nuevas oportunidades. Sin crisis no hay desafíos. Y mientras haya vida, seguirás viendo la gloria del Señor. Apláudale al Rey por eso. ¡Aleluya! Tercero, decida vivir en la dimensión espiritual. O lo que le estoy diciendo. En medio de la tormenta, en medio de la crisis, decida vivir en la dimensión espiritual. Mire lo que dice el versículo 23 del mismo Hechos 27. Anoche se me apareció un ángel de Dios, a quien pertenezco y a quien sirvo. Versículo 23. Ahora por favor vaya al versículo 25. Así que ánimo, señores, confío en Dios. Decida vivir en la dimensión espiritual. Su fe es más preciosa que el oro. Aunque vea la tormenta, aunque vea la crisis, Dios está con usted. Dios está a su lado. El Señor no lo va a abandonar. El Señor no lo va a desamparar. Vea lo que vea, siga confiando que Dios está a su lado. Escuche los que escuche, siga creyendo que la gloria de Dios está a su alrededor. Usted decide vivir en el ambiente espiritual, en esa dimensión espiritual, alrededor de su vida, alrededor de su casa, alrededor de su familia. No solamente se mueven legiones de ángeles, no solamente acampa el ángel para guardarlo y protegerlo. Alrededor de su vida está la misma eterna, poderosa presencia de Cristo Jesús. Alrededor de su vida está la mano poderosa de Dios. Sobre su vida y sobre su familia está el brazo fuerte del Dios Todopoderoso. Decida vivir en esa dimensión espiritual. Mire lo que dice la segunda carta a los Reyes en el Antiguo Testamento. Segunda carta de los Reyes, segundo libro de los Reyes, capítulo 6, versículo 15, porque no es una carta, es un libro. Segundo libro de los Reyes, capítulo 6, versículo 15. El rey de Siria manda a capturar al profeta Eliseo para matarlo. Y mire lo que sucede. Por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. Estaban sitiados. Seguimos la lectura. ¡Ay, mi señor!, exclamó el criado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y mire lo que es vivir en la dimensión espiritual.
Versículo 16. No tengas miedo, respondió Eliseo. Los que están con nosotros son más que ellos. Entonces Eliseo oró: Señor, ábrele a Gizi los ojos para que vea. El Señor lo hizo. Y el criado vio que la colina estaba llena de caballos, de carros de fuego alrededor de Eliseo. Vive en la dimensión espiritual. Hay un mundo espiritual a tu alrededor. Y ese mundo espiritual está a la cabeza de Cristo Jesús. Y Cristo Jesús, con su presencia, está alrededor de tu vida y tu familia. Decide vivirlo. Decide creerlo. Él está a la entrada de tu casa para guardarte, para protegerte, para bendecirte. Mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. Si quieres enfrentar esta tormenta, si quieres superar esta tormenta y esta crisis, decide vivir en la dimensión espiritual. Deuteronomio capítulo 31. Mire lo que dice, versículo 6. Sean fuertes y valientes. No teman ni se asusten ante estas naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará. Nunca los dejará, ni los abandonará. Aleluya. Ahora el versículo 8. El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará, ni te abandonará. No temas ni desmayes. Amén y amén. Oro para que el Señor abra sus ojos espirituales y usted pueda ver el reino de Dios manifestándose alrededor de usted. Usted no está solo, ni tampoco solo tiene un ángel que lo guarde. Tiene la presencia del Dios Todopoderoso y legiones de ángeles al servicio de la iglesia de Cristo están a nuestro alrededor y alrededor de nuestra familia. Amén, iglesia. Y por último, ¿quiere vivir y pasar esta tormenta, enfrentar esta tormenta? Tome su tabla de salvación. Así como lo escucha, tome su tabla de salvación. Mire lo que dice, vuelva otra vez, Hechos capítulo 27. Este es el último punto. Hechos capítulo 27, versículo 44. Y de que los demás salieron valiéndose de tablas o de restos del barco. De esta manera, todos llegamos sanos y salvos a la tierra. Tome su tabla de salvación. El barco donde iba Pablo se destruyó, se desbarató, totalmente destruido. Se perdió todo lo económico que iba en ese barco y comenzaron a dejar abandonado el barco para llegar a la orilla. Unos se lanzaron a nadar, otros tomaron tablas para llegar a la orilla, algunos tomaron pedazos del barco. Por eso te digo, agarra tu tabla de salvación para llegar a la orilla. Y tu tabla de salvación es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Tu tabla de salvación se llama Cristo Jesús. Agárrate de Cristo, aférrate al Señor, aférrate a Cristo y su palabra, porque Él es tu tabla de salvación. El Evangelio de San Juan capítulo 7, termino con este capítulo. Evangelio de San Juan capítulo 7, versículo 37 dice: en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Toma tu tabla de salvación. Aférrate a Cristo Jesús. Aférrate a Jesús.
Es el tiempo de tomar tu tabla de salvación. Cobra ánimo. Ten en cuenta lo que más tiene valor, tu vida. Ten en cuenta lo que más tiene valor, tu vida. Decide vivir en la dimensión espiritual, en la dimensión del reino. Y toma tu tabla de salvación. En este mundo vamos a enfrentar tormentas. Estamos enfrentando una gran tormenta. Y esto es un gran desafío para nuestra fe. Tu fe es lo más precioso que tienes. Es lo más precioso, es mucho más precioso que el oro. Aférrate a Jesús. No te rindas. Cobra ánimo. Aférrate a Jesús. No hay nada más fuerte que la fe. Y no hay nada más grande que nuestro Dios. No lo hay. No te rindas. No te rindas. Aférrate a Cristo Jesús. Incline su rostro ahí donde usted está hoy. Ahí con su familia. Espero que esté sentado con su familia. Algunos me dicen que escuchan el devocional hasta en la noche acostados en la cama con sus hijos. No importa. Pero espero que esté en este momento con su familia. Si está solo, ponga su mano en el corazón. Quiero orar por ustedes hoy. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por la vida de tus hijos ahora. Y en el nombre de Cristo Jesús te pido ahora que tu Espíritu Santo descienda sobre ellos. Padre, llévate el desánimo. Aquellas personas que se sienten abatidas, llenas de temor, con los brazos caídos, Señor, inyéctales de tu presencia, levántales ese ánimo, Señor. No permitas que el desánimo los acabe y los derrote. Que tu presencia, Señor, los anime ahora en el nombre de Cristo Jesús. Vamos, iglesia, en el nombre de Jesús, cobren ánimo. Oro, Señor, para que ellos valoren lo que tienen, la vida. La vida, lo más valioso, Señor. Oro, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, para que tú abras sus ojos espirituales y les permitas ver las grandezas de tu reino. Ellos no están solos. Tú estás con ellos, y mayor es el que está en la vida de ellos que alrededor de ellos. Oro, Señor, para que se aferren a ti, para que se aferren a tu palabra, para que su fe eche raíces, confianza en tu palabra y en tu presencia. Oro, Señor, para que edifiquen sus vidas en la fe en Cristo Jesús. Oro, Señor, para que la fe que ellos tienen sea recompensada. Y durante toda esta semana, Señor, de una manera sobrenatural, se abran ventanas de los cielos, nuevas oportunidades y derrames de tu bendición sobreabundante sobre ellos. Oro, Señor, para que tu presencia los guarde, los libres de todo peligro, los libres del mal, Señor. Oro, Señor, para que aún mientras duermen, la presencia de tu Espíritu Santo descienda y los ministre, tome control de sus pensamientos y no permita, Señor, que se agobien. No permitas que bajen los brazos, sino que cada mañana al despertar puedan confiar en ti y cobren ánimo en el nombre de Jesús. Ahora quiero orar, invitar a aquella persona que se agarre por primera vez a la tabla de salvación. Aquella persona que nunca ha entregado su vida a Cristo. Cristo es la única tabla de salvación. Puedes que haya estado nadando con sus propias fuerzas, porque usted se siente un experto. Puede que en este momento tenga paz. Puede que en este momento esté enfrentando una gran tormenta.
Lo único que quiero decirle es que hay una tabla de salvación. Y esa tabla es Cristo Jesús. Agárrate de ella. Y quiero invitarte que hagas esta oración por primera vez y le digas conmigo: Señor Jesús, reconozco que he vivido apartado de ti. Reconozco ahora, Señor, la necesidad que tengo de aferrarme a ti para salvación. Te pido perdón por todos mis pecados y reconozco que moriste en la cruz del Calvario para perdonarme y regalarme la vida eterna. Ahora toma la decisión de aferrarme a ti y abro mi corazón y te pido que seas el Señor y Salvador de mi alma. Gracias, Jesús. Amén y amén. Aquellos que hicieron por primera vez esta oración, por favor lean la Biblia, oren, lean la Biblia. Algún día que Dios nos brinde la oportunidad de conocerlo y poderle enseñar la palabra. Pero por ahora ore, lea la Biblia, reúnanse en familia. Los que ya conocen a Cristo, la congregación, la iglesia Aliento de Vida, no dejen de buscar al Señor en sus casas, no dejen de congregarse en sus casas, busquen a Dios en sus casas. Querido hombre, querida mujer, tómense de las manos como esposo, tomen a sus hijos, oren, lean la Biblia, canten alabanzas al Señor, busquen la presencia de Dios, busquen la presencia de Dios, porque cada día la misericordia de Dios es nueva. Dios los bendiga, los guarde y los proteja. Y que la paz de mi Señor Jesucristo llene sus corazones. Adiós, iglesia. Esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Fuerte soy, solo en mi rostro.
voy a estar sin mancha, de Él vendré, justificado por